María, Madre de Misericordia. Cuando era un niño, recuerdo perfectamente de las lecciones que aprendí en el colegio, era sobre geometría, sobre aritmética, sobre geometría concretamente. Era a propósito de los ángulos. Lo recuerdo perfectamente. No entendía muy bien por qué un ángulo, sabéis que un ángulo está formado por dos rectas que se cortan siempre, lógicamente, en un punto. ¿Por qué un ángulo era de 90 grados, otro de 45, otro de 30, si todos parecían iguales? De acuerdo que un día le pregunté al profesor, este de 40, este de 30, este de 90, los famosos ángulos rectos de 90 grados, en el colegio, por lo menos en aquella época, estudiábamos, ¿no? Pues con los triángulos, ¿no? Si eran equiláteros, isósceles, escalenos, en fin, aquellas cosas que se estudiaban cuando yo era un niño. Hoy no tengo ni idea ni si se siguen estudiando. Pero entonces sí. Y recuerdo que un día le pregunté al profesor, ¿por qué? Pues si son todos iguales, si es como tan pequeño. Y el profesor me dijo, mira, todos son iguales. Pero resulta que cuando tú separas las dos rectas que los forman, fíjate qué gran diferencia cuando han recorrido las rectas un poquito. Si el ángulo es pequeñín, las dos rectas al separarse, se separan poco. Si el ángulo es grande, las dos rectas al separarse, se separan mucho. Parecerá esto una tontería, pero lo recuerdo como una de esas lecciones de niño. Y luego, más tarde, sobre todo cuando estudiaba filosofía, me di cuenta de que tenía una gran importancia. Las teorías, cuando uno las propone, parece que son inocuas. Tienes que aplicarlas. Y cuando las aplicas, es cuando te das cuenta de la importancia que tienen. Muchos años después, leyendo y escuchando, aprendiendo del Papa emérito de Benedicto XVI, le oí comentar que él, cuando era un estudiante de teología, había tenido un profesor en Alemania, después de la Guerra Mundial, era un muchacho joven, había tenido un profesor que teorizaba sobre la cuestión moral. Fue el gran tema de la posguerra. Teorizando sobre la cuestión moral, lo decía el entonces teólogo Ratzinger, de su profesor, ese profesor de Ratzinger afirmaba: lo mejor que se puede hacer en esta vida para ir al cielo es no tener conciencia. ¿Por qué? Porque si Dios te juzga en función de tu conciencia, si no tienes conciencia, no pecas. Si tienes conciencia y haces el mal, Dios te va a juzgar. Pero si no tienes conciencia, ¿cómo te va a juzgar Dios? No tener conciencia te asegura el cielo. Ratzinger contaba que había tenido un profesor que postulaba que lo que tenía que hacer la Iglesia era enseñar a la gente a ser amoral, no inmoral. El inmoral es el que tiene conciencia y va en contra de su conciencia, el pecador. Ese es inmoral, a ese Dios le juzgará. Pero el amoral, si no tiene conciencia, ¿cómo le va a juzgar Dios? Es decir, si tú no sabes si esto es bueno o esto es malo, haces el mal, pero no lo sabes. Por lo tanto, aquel profesor de Ratzinger teorizaba que la Iglesia, enseñando moral, mandaba a la gente al infierno. Que cuanto menos moral enseñara, cuanto más ignorante fuera la gente, más seguros iban al cielo. Bueno, Ratzinger contaba que escuchando él, siendo un alumno, aquel profesor, como yo, con lo de los ángulos, decía: esto es un error, esto es un sofisma, aparenta verdad, pero si esto lo prolongas, como prolongas los dos, aparentemente prolongas los dos lados del ángulo. ¿A dónde llegamos a la conclusión? Primero, que Dios se equivocó al poner el instinto moral en el ser humano. Segundo, que se equivocó mandando a su Hijo al mundo, porque nos enseñó a distinguir el bien del mal. Jesucristo vino al mundo para hacernos daño, según esa teoría. Jesucristo vino al mundo para llevarnos al infierno, según esa teoría. Y Ratzinger cuenta de él, siendo alumno, que él dijo: este profesor se está equivocando, porque aplicando su doctrina a la práctica, las conclusiones son desastrosas. Aquí tiene que haber un fallo. Y dice él que solo más tarde entendió, en ese debate de los años posteriores al concilio, que ahora se ha vuelto a poner de moda, solo más tarde entendió dónde estaba la trampa. La trampa estaba en que la conciencia es la ley última de moralidad, pero no es la ley suprema. La ley última en el sentido de que es la última que tú tienes que
escuchar, pero no es la suprema. Entender esta diferencia es fundamental. La ley suprema es las enseñanzas de Dios. La ley última es esas enseñanzas tú las aplicas, pero tienes que tener en cuenta que tu aplicación no está por encima de todo. Por encima de tu aplicación, ley última, está la ley suprema, las enseñanzas de Dios. Y después se entendió, dice Ratzinger, entendió que el mal hace daño a tres, siempre. Aun tú no sepas que es mal, hace daño siempre a tres, aunque tú seas un ignorante. Es decir, aunque tú seas amoral, el mal hace daño a tres. Primero, a Dios. Segundo, al prójimo al que le estás robando, matando, mintiendo. Tercero, a ti mismo. A ti mismo te hace daño. Serás amoral. Veremos la justicia de Dios lo que hace contigo. Pero de momento te lo llevas puesto. De momento, si tú fumas, aunque sepas que fumar, aunque creas que fumar no es malo, si tú fumas, te lo llevas puesto. El cáncer te viene. Aunque tú creas que beber es inocuo, si tú bebes en exceso, la cirrosis te la llevas puesta.